a tener una enseñanza importante que es más teórica, es práctica. Pero como quiero dar la teoría y la práctica, pues va a ir naciendo a medida que usted va aprendiendo a orar. El tema de hoy lleva por título la guía de oración. La guía de oración. Recuerde que los conciertos de oración, cuando nacen en Escocia en el año 1742, dos hermanos de la iglesia habían asistido a una cruzada con un gran evangelista de avivamiento llamado John Wycliffe, y cuando los hermanos regresaron de esta cruzada, eran 15 hermanos, pero dos de ellos llegaban tan animados, que dieron al pastor: pastor, vamos a hacer reuniones de oración, queremos hacer reunión de oración. Y el pastor le dijo que estaba bien, pero el pastor le ofreció algo para ayudarlo, y le ofreció una guía de oración. Y la idea de la guía de oración es para que ellos pudieran orar, pues, podían orar en unidad, podían orar bajo un solo tema, podían orar en acuerdo, en armonía, en unidad, con un solo tema. Entonces esto comenzó así se establece la guía de oración. Nace de este movimiento de pasión por Dios, de hambre por Dios, de deseo de la presencia de Dios. Cuando la gente pregunta y dice y hablan de oración, hablan de reunión de oración, créame que eso viene de parte de Dios. Dios, cuando la gente dice vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a mirar, vamos a despertar, vamos a animarnos, es porque el Espíritu Santo realmente está detrás de esa motivación, de ese ánimo, de que usted se convierta realmente en un apasionado por la presencia del Señor. Entonces, este avivamiento que ocurrió en 1952 en la ciudad de Cumberland, en Escocia, se corrió por todo Escocia. Al principio, pues, comenzaron a reunirse en diferentes hogares todos los días. Había muchas reuniones de oración, 2 años después, en 1742, creció tanto este movimiento que se levantaron muchas reuniones de oración en toda Escocia. Entonces ahí determinaron orar una vez por semana y reunirse cada 3 meses. Eso comenzó así, pero la clave de todo esto fue que el pastor William McColland les dio a ellos una guía de oración, ¿verdad? Para que ellos pudieran orar en determinados días, orar en determinados días al unísono. Es importante este detalle, hermano, porque la idea de los conciertos de oración o la oración extraordinaria es orar en determinados días al unísono. Y ellos comenzaron a orar por 2 cosas. Una, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y 2, por que fueran bautizados los creyentes con el Espíritu Santo. Al principio, las peticiones estaban aquí, orando por el derramamiento del Espíritu Santo y orando para que los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo. Más adelante, como dije, ¿verdad? Ellos siguieron orando una vez por semana, después una vez por semana. Al principio oraban todos los días, después oraban después se pusieron de acuerdo, trabajaron con el principio de unidad y de acuerdo y acordaron, entonces bueno, vamos a reunirnos, porque la visión de concierto de oración comenzó a correr por toda Escocia. Entonces decidieron pues orar una vez por semana, los sábados en la tarde, y cada 3 meses se reunían todos los grupos, un lunes, un martes, para hacer una reunión de concierto de oración, orando por el derramamiento del Santo, orando ahora por el avivamiento y orando por el avance del reino de Dios en el mundo. Así comienza pues esta motivación de los conciertos de oración, pero el pastor William tuvo que darles a ellos una guía. ¿Para qué? Para que pudieran orar de manera unida, de manera en concordancia, de manera de acuerdo. Y es tan importante que nosotros recibamos siempre una guía de oración. Ahora, quiero enfatizar esto de la guía. Todos necesitamos una guía de oración. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, los discípulos le dieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire que es tan interesante que, como decía, todo avivamiento nace de la oración. Y eso fue lo que hicieron aquellos dos hermanos. Llegaron donde el pastor William y dijo: Pastor, queremos hacer reuniones de oración. Porque querían avivamiento, querían un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando la gente se decide de forma intencional, de forma intensiva, para orar por un avivamiento, van a mantenerse orando hasta que el Señor habite en medio de su pueblo. Entonces ellos le pidieron al pastor: queremos hacer una oración. El pastor estaba bien, porque así que nace el avivamiento, nace con un deseo de orar, de buscar a Dios, de buscar su presencia. Entonces este discípulo, así como estos dos discípulos le dieron al pastor: queremos hacer oración. Este discípulo que la Biblia enseña aquí, que decía: Señor, enséñanos a orar, así comienza el movimiento. Y este es bastante importante, porque la estoy haciendo un paralelo trasladando. Cuando este discípulo le dijo a Jesús, queremos aprender a orar, es porque todavía nosotros necesitamos aprender a orar. Tenemos que ser enseñados para aprender a orar mejor, cada día mejor, como dice la palabra, para que cuando pidamos de acuerdo a la voluntad del Padre, y que nuestras oraciones, nuestras peticiones no sean concedidas las respuestas, que no oramos de acuerdo a nuestras voluntades, sino a la voluntad del Padre. Entonces este discípulo le dijo: Señor, queremos aprender a orar. Y Cristo dijo: está bien, perfecto, maravilloso, glorioso. Y Jesús dice, pero cuando Jesús comienza entonces a enseñar, dice el versículo 2, dice: y le digo, cuando oréis, decid, o otra versión dice: cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, pues la gloria. En otras palabras, Jesús les ofreció a ellos, ¿qué? Una guía de oración. El Padre nuestro es una guía de oración para que podamos orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y el Padre nuestro encierra varios factores. Uno encierra la adoración. Comienza con la adoración, ¿verdad? Comienza estableciendo el reino de Dios. Comienza estableciendo la voluntad de Dios. Y tan pronto se enfocamos en Dios primeramente, luego entonces se oran por las necesidades personales. Y ahí termina la oración, otra vez vuelve y se adora a Dios cuando se dice: tuyo es el reino y poder. Entonces Cristo tuvo que darle a ellos una guía de oración, para que no oraran como los fariseos, para que no oraran como los hipócritas, para que no oraran con palabras repetitivas. Se necesita, hermano, una guía de oración. Por eso es importante la guía de oración. ¿Por qué? Porque a través de la guía de oración podemos enfocarnos, podemos unir, acordar en el tema que queremos orar. Porque podemos orar por muchas cosas y quizás no es lo que Dios quiere que oremos. Y yo quiero decirles que realmente Cristo le da una guía a ellos para que ellos pudieran ser precisos y contundentes en este modelo de oración, que es la oración perfecta. Aún más, el Espíritu Santo también nos ayuda y nos guía a la oración. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo dentro de mí, por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de mí me va a guiar a orar. Qué tremendo cuando estamos en esos tiempos de oración. A veces entramos en adoración y muchas veces no sabemos lo que vamos a pedir, pero a medida que estamos adorando al Señor, el Espíritu Santo va poniendo las palabras, va trazando como una guía. Ora por esto, ora por aquello, ora por aquello. Uno va recibiendo palabras, uno va recibiendo dirección de la guianza.
Por eso que se requiere, hermano, una guía de oración. Porque si no hay una guía de oración, cada uno va a orar por aquí, otro va a orar por allá, otro va por aquí. Pero lo que se requiere es pegarle al blanco, es ser preciso en el blanco, en qué queremos lograr, qué queremos hacer. Uno puede orar muchas cosas, uno puede pedir muchas cosas, pero lo que hay que orar en estos tiempos es lo que el cielo está diciendo, es lo que el cielo está declarando, es lo que el cielo quiere que nosotros oremos, porque a la hora de orar, yo adoro lo que el cielo adora y yo voy a orar lo que el cielo está orando. Es la enseñanza que hablamos sobre el poder del acuerdo, del poder de atar, desatar. Entonces, atamos lo que el cielo ató, desatamos lo que el cielo desató. Entonces, esa es la idea de la oración también. No es orar por orar, hay que orar de acuerdo, hay que estar alineado con lo que el Espíritu Santo quiere que oremos. Y yo creo definitivamente, hermanos, que estos son tiempos en que, como dice la palabra de Dios, que allá en Escocia oraban por dos cosas fundamentales: por el avivamiento y por el avance del reino de Dios. Y cuando hablamos del avivamiento, hermano, el avivamiento comienza con el corazón. Usted ya escuchó esta enseñanza, comienza con el corazón. El corazón tiene que ser limpiado, purificado, consagrado. Y ahí comienza el avivamiento. Pero qué tremendo, hermano, es que el avivamiento encierra muchas cosas. El avivamiento encierra la salvación de los perdidos. El avivamiento encierra la salvación de los niños, de los jóvenes, de la familia, hermanos, de los perdidos, la transformación. El avivamiento ocupa la sociedad, los gobiernos, la economía. Cuando un avivamiento se manifiesta, hermano, esto trasciende en la ciudad y va más allá de la ciudad y cruza fronteras. Los avivamientos pueden cruzar fronteras locales, fronteras regionales, fronteras nacionales. Por eso es importante orar por el avivamiento y naturalmente también orar por el avance del reino de Dios, porque siempre hay cosas que se van a resistir, pero pedimos a Dios que nos permita avance en el reino de Dios, avance sobrenatural del reino de Dios en la tierra. Entonces, se necesita, ¿qué cosa? Una guía de oración. Jesús les dijo, cuando ustedes vayan a orar, van a orar así: Padre. Esa es una guía de oración, porque se requiere una guía de oración. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los dos elementos que quiero mencionar de una guía de oración? Hay dos elementos claves que se van a usar para una guía de oración. Número uno, el fundamento bíblico. Ahora voy a enseñarles un modelo, ¿verdad?, de cómo se hace la guía de oración. Pero primero, cuando yo voy a presentar una petición de oración o un concierto de oración, oración extraordinaria, Let's Pray, que recuerde lo que estoy diciendo, hermano, que el propósito principal de la guía de oración, el propósito principal de una guía de oración, número uno, es que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, en orar en unidad. O sea, la guía es para que nosotros oremos en unidad. Dos, para que oremos con un mismo tema. Y tres, y oremos en el poder del acuerdo. O sea, esas son las características, las cualidades de lo que es una guía de oración. Número uno, repito, es importante que estoy repitiendo esto, es importante que usted escuche. Número uno, para que oremos en unidad. Por eso que más adelante, ante donde se enseñó sobre la reunión de oración, a la misma hora y en el mismo lugar, templo, casa, a la misma hora por las redes o por internet, a la misma hora, pero en el espíritu. Y ahí están diferentes formas de reunirse de oración. Y hay una cantidad de implementaciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, que se aplican en estos procesos de oración extraordinaria, de nueva llamada a la oración. Entonces, pero es importante que usted, como parte del Espre, como parte de este ejército de Dios, usted entienda que el enfoque es orar en unidad, en acuerdo, en armonía, todos orando. Si hay varios grupos orando, todos estamos orando de la misma manera, como vimos la semana pasada sobre los grupos de oración, todos orando bajo el mismo tema,
Nadie estaba hablando de otro tema, hablando de aquí, no, sino que hay unas guías. La guía puede ser diaria, la guía puede ser semanal, la guía puede ser mensual, trimestral. La guía se puede usar para periodos especiales de oración 24/7, 12 horas, ayunos de 7 días, 21 días, 12 horas de oración, 7 días a la semana. O sea, no importa la estrategia, pero siempre buscamos, ¿qué cosa? La oración del acuerdo de unidad. Orando en unidad, orando de acuerdo, 40 días de oración, 40 días de búsqueda de Dios, 40 días por avivamiento. Todos esos enfoques se trabajan en unidad. Nadie puede estar, si usted es parte de un grupo del Express y hay una dirección, hay una central que está indicando cómo orar, usted se ciñe. Entonces, pero también esto nos da margen a que no solamente hay oraciones generales muy importantes como el avivamiento y como el avance, pero de esas dos grandes peticiones surgen otras peticiones, pero están dentro de esas peticiones y estamos orando por este tiempo. Así que recuerde que la característica principal de la guía de oración es para que nosotros nos enfoquemos en orar en unidad, para que nos enfoquemos en el mismo tema, para que nos enfoquemos en el poder del acuerdo. Y como decía pues al principio, la guía de oración tiene dos elementos importantes. Uno, el fundamento bíblico, y dos, la conclusión de la oración. Toda petición que hagamos en Let's Pray, toda petición que hagamos, cualquier petición que se haga, necesita un fundamento bíblico. Es como que la petición fuera un gran tema. En homilética se nos enseña una de las formas como hacer un bosqueo bíblico, un mensaje bíblico. Cuando se trata de un mensaje temático, se nos enseña que todo tema o todo punto principal de un mensaje temático necesita un versículo de apoyo, un versículo que fundamente o que apoye esta verdad que queremos compartir. O sea, no es solamente decir, bueno, la verdad que la miel es mucha, los oros pocos. Eso es una frase de la Biblia, pero todo eso tiene que estar fundamentado con la palabra. Usted no puede hacer nada sin la palabra. Así que cuando yo voy a hacer una guía de oración, lo primero que tengo que tener en cuenta es el fundamento bíblico. De ahí también tenemos la construcción de la oración. O vamos a ponerlo al revés. O que, por ejemplo, yo diga, bueno, yo quiero orar por el avivamiento en Panamá. Amén. Eso es un ejemplo. Y que yo traigo un avivamiento en Panamá. Pero esa es la petición. Pero para esa petición, yo quiero que oremos por un avivamiento en Panamá. No solamente vamos a decir, vamos a orar por un avivamiento en Panamá. No. Necesitamos un fundamento bíblico. Podemos tener 1, 2, 3 versículos que fundamente o que declaren una verdad. Porque recuerda que en las oraciones es lo que el cielo está diciendo, es lo que el cielo quiere que oremos. O sea, lo que el cielo está diciendo, ahí yo ubico mi oración. Entonces, toda oración de concierto de oración, oración entrenada del Express, número 1, usted hace la petición. Quiero que oremos para que el Señor derrame su espíritu sobre la nación panameña. Pero a esa petición necesitamos ponerle un fundamento bíblico. Podemos decir Joel 2:38 y derramaré mi espíritu sobre toda la carne. O sea, ya estamos fundamentando la petición con un fundamento bíblico. Tenemos la petición y tenemos el fundamento bíblico. No se puede hacer ninguna oración sin fundamento bíblico. Por eso es importante que entendamos que la guía de oración, y yo he visto muchos casos de movimientos de oración donde tienen la petición, pero no hay un fundamento bíblico. Quizá en el proceso de oración declaran una palabra aquí, declaran una palabra acá, pero la idea es tener una guía de oración donde todos están orando al unísono por el mismo tema, en unidad, en acuerdo, pero a esa petición de oración se le acompaña un fundamento bíblico. Mire que no quiero alejarme de esta gran verdad, que en Hechos capítulo 4 tenemos una oración extraordinaria que se da allí de mucha emergencia, porque recuerde que la diferencia entre una oración extraordinaria y una oración, por ejemplo, de mantenimiento, es que en la oración de mantenimiento es personal o es general, es por atender las necesidades de las personas,
pero hay oraciones que no son, que ya trascienden lo personal y son oraciones extraordinarias. Y en estos cuadros tenemos una oración extraordinaria que se hace, y cuando ellos, dice la Biblia, que ellos llegaron porque habían sido amenazados, ¿verdad? Y en estos cuatro, cuando ellos comienzan a orar, dice la palabra de Dios, y puesto en libertad vinieron a los suyos contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, dice, y ellos, escuche, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Vean aquí que están siendo amenazados, pero la iglesia primitiva entendía bien lo que era un tabernáculo de David, entendían bien cuál era la forma de orar. Entonces ellos primeramente elevan su corazón a Dios. Ellos levantan la voz en unidad, en acuerdo, levantan la voz en unidad, exaltan a Dios, reconocen la soberanía de Dios, y antes de que ellos presenten la petición, porque la petición se presenta en el versículo 29, cuando dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo. Antes que ellos presenten la petición, ellos entonces van a fundamentar su petición con la palabra. Dice aquí en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: porque esa amontina la gente y los pueblos piensan en cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilata con los gentiles y el pueblo. Alguien de los que estaban allí, en esta reunión extraordinaria, esta reunión urgente, emergente, rápida, alguien dirigió la oración, alguien alzaron su voz, adoraron, exaltaron a Dios, pero alguien trajo para la oración, trajo ¿qué cosa? El Salmo 2. Trajeron el Salmo 2 que habla de esto, ¿verdad? El Salmo 2 es el que habla porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se juntaron con los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, ellos sacan el Salmo 2 y comienzan a presentar el Salmo 2, o sea, comienzan a poner el fundamento bíblico. Y de ahí entonces viene la petición. O sea, el orden, algunas veces usted puede presentar la petición y luego el fundamento bíblico, pero antes que usted vaya a orar, siempre debe ir por medio del fundamento bíblico y usted hace la oración. Cuando ellos presentan el fundamento bíblico y usan el Salmo 2 como fundamento bíblico, entonces ora, dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra, y mientras que predicamos, extienda tus manos y háganse señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Ve, ahí está la guía de oración. Tenían un fundamento bíblico y tenían la petición. Tenían la petición, iban a orar por las amenazas, pero más que por la amenaza, ni siquiera oraron por sus amenazas, oraron por ellos pudieran ver: Señor, mira, nos están amenazando, Señor, no están. Pero ellos no oraron por la amenaza. ¿Por qué oraron? Por el avance del reino, por la predicación de la palabra, por la salvación de los perdidos, porque ellos entendían las cosas que estaban ocurriendo. Entonces, vuelvo y repito, se requiere una guía de oración, y los elementos que tienen una guía de oración son dos: el fundamento bíblico y la petición que uno hace. Entonces uno desarrolla una administración, y si vamos a orar por avivamiento, por un tema específico, dentro de estos grandes temas, avivamiento y avance, hay una cantidad de número de subtemas, pero que todos tienen que ver con avivamiento o con el avance del reino de Dios. Entonces, cuando uno comienza a enfocarse de esa manera, podemos hacer mucho, porque entonces estamos orando al unísono bajo un tema, en acuerdo, en unidad, en armonía, y es importante que oremos así. Entonces estos elementos son clave: el fundamento bíblico y la petición que se construye. Esa petición uno la escribe. Hoy vamos a orar por oración número 1, vamos a orar por el despertar espiritual de la nación, y ahí tenemos un versículo bíblico, y la persona que va a orar puede comenzar con la petición
y luego puede seguir con el fundamento bíblico, o puede hacerlo también al revés. Vamos a leer la palabra, vamos a orar. Lo importante es que estos dos elementos, antes de que se haga la oración en sí, tienen que estar acompañados, tienen que estar escritas, tienen que estar formateadas. Nosotros tenemos muchas maneras de hacerlo, o si no, en un papel, lo que sea, pero tiene que tener esta estructura. Las guías de oración tienen esta estructura. Hay una petición, es cierto, pero esa petición necesita un fundamento bíblico. De esa manera, pues, se construyen las oraciones. Entonces, para terminar este aspecto teórico, vuelvo y repito, ¿ves? El principal enfoque, el principal propósito, ¿verdad?, de una guía de oración es para que nos enfoquemos en orar en unidad, es para que oremos con un solo tema y bajo los principios de unidad y de acuerdo. Hay algunos temas que pudiéramos tocar: avivamiento, avance del reino, nuevas generaciones, la iglesia del Señor, la familia, el despertar espiritual, el reino de Dios, oraciones apostólicas, el ministerio de la escuela cristiana, gobierno, naciones, oraciones especiales y situaciones en otras naciones, en este caso Israel o el mundo. Entonces, todas son cosas que podemos orar dentro de lo que es avivamiento y el avance del reino de Dios. Amén. Bueno, ya para resumir, pues, hacer una recapitulación. Esto es lo que nos conlleva la oración. Cuando se hicieron estas reuniones de oración en Cambolán, el pastor, pues, le hizo a los hermanos una guía de oración. De ahí nace, y más tarde a este momento de oración se le llamó concierto de oración. ¿Por qué no concierto de oración? Porque se veía que cada creyente era como un instrumento en la orquesta de Dios. Cada creyente era un instrumento que al levantar su voz se convertía, pues, en un instrumento en la gran orquesta de Dios. Entonces, esa es la idea del acuerdo, esa es la idea de estar en unidad, esa es la idea de los conciertos de oración, es orar bajo los principios de unidad y de acuerdo. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Una guía de oración. La guía de oración tiene dos fundamentos, ¿verdad? Que es la petición que usted hace, se escribe la petición, y el fundamento bíblico, o el fundamento bíblico y la petición. El orden no importa, pero lo importante es que tengamos esa claridad en que deben construirse las oraciones, deben escribirse, deben guardarse, deben de poner petición número 1 o oración número 1. Usted puede poner, pues, la oración, la petición, y abajo puede poner, pues, el versículo bíblico. Vamos a hacer una práctica nada más de cómo es hacer una oración, un concierto de oración, les pray, oración extraordinaria. Hoy vamos a tener un tema. El tema es oración por la paz de Jerusalén. Oración por la paz, pero más que un ejemplo, es una necesidad que tenemos también. Oración por la paz de Jerusalén. Hoy estamos aquí a 13 de mayo, ¿verdad? Del 2021. Oración por la paz de Jerusalén. Entonces, un ejemplo, cuando se hace la guía de oración, como aquí tengo, ustedes la van a ver mejor después, pero la guía de oración aquí está escrita, todo está escrito. Entonces tengo aquí pautas de oración. ¿Por qué se pone pauta de oración en la guía de oración? Porque es necesario dar como una idea a los hermanos sobre en sí lo que se va a orar. O sea, tenemos una petición y tenemos fundamentos bíblicos, pero tenemos que dar unas pautas de la intercesión. O sea, no es que vamos a orar, no. Hay ciertas pautas para tener una idea general de lo que está pasando. En cuanto a pautas, en cuanto a orar por la paz de Jerusalén, tengo dos pautas. Una es que cuando pedimos por la paz de Jerusalén, debemos estar conscientes de que están enfrentando a malas influencias de todas formas. Número 1, estamos reconociendo que porque hay que orar por la paz de Jerusalén, porque el pueblo de Israel enfrenta todos los días males sin número. Israel es una nación que está rodeada de enemigos continuamente y constante. Las 24 horas el ejército de Israel tiene que estar listo para responder
¿Por qué? Porque tienen siempre amenazas, tienen vecinos, países que pues los odian, que quieren destruirlos. Entonces, hay que entender que ellos están enfrentando un asunto diario. No es como que de repente usted sabe que por ahí se dice la noticia, viene un huracán o va a venir una lluvia. Usted sabe, pero cuando usted no sabe que usted está pendiente de lo que pueda pasar, como lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿verdad? Estos estallidos, estas batallas, esta guerra inesperada, estos ataques. Entonces, ellos se enfrentan todos los días. Por eso que nosotros hemos decidido que a partir de mañana vamos a estar orando por Israel todos los días. Así como oramos por la nación, por la iglesia, por los pastores, por tantas cosas, vamos a incluir esta oración como es necesaria. Hay que cubrir al pueblo de Dios con oración. La segunda pauta que a mí te quiero explicar es que cada vez que uno pide por la paz de Jerusalén, estamos pidiendo por la victoria sobre los enemigos visibles e invisibles. Es importante que cuando yo pido por la paz de Jerusalén, entendiendo, comprendiendo, estando consciente que ellos se enfrentan a males sin número, también queremos que aparte de estos males, que el Señor les dé victoria. Que Dios le dé victoria, porque seguramente, hermano, Dios le va a dar victoria a ellos. La palabra dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Hay promesas de Dios, hermano. Entonces, ya tenemos una pauta, ¿verdad? Vamos a orar por las paz. Pero ya yo tengo un entendimiento de que ellos están enfrentando cada día problemas, situaciones. Y ellos tienen hay que orar por la victoria. Es como cuando estamos en el tiempo de las escuelas, hermano, hay que orar mucho por la escuela, hay que orar por la directora, por los maestros, por el pastor, por los alumnos, por todo, hermano, porque pasan muchas cosas en las escuelas. Entonces uno tiene que entender todos estos movimientos, o por la iglesia, o por ahora que estamos en esta situación de la pandemia, hermanos, cuántos pueblos de Dios se ha estado enfriando, o se ha enfriado. Entonces hay que orar para que Dios despierte otros que no entienden, otros que no están conectados con la visión, que se orar para que Dios los conecte, que Dios los motive, porque, hermano, dice que el enemigo anda como en un ruido buscando a quien devorar. Entonces ya tenemos las pautas, y las tres están basadas en el mismo, casi en el mismo salmo. La primera petición dice así, que está escrita: Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por la paz de Jerusalén, que sean guardados y ayudados por tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por la paz de Jerusalén, que sean guardados y ayudados con tu poder. Amén. Esa es la petición. Ya la escribí, aquí la tengo escrita. Ahora vamos a fundamentar la petición. Dice el Salmo 122, versículo 6, de la siguiente manera: pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Qué sucede? Que tenemos una oración que prácticamente, una petición que prácticamente nace de la palabra. Eso es interesante, que la petición o la oración nacen de la palabra, o nacen de los detalles del versículo bíblico, de la palabra o del fundamento bíblico. Así es como se construye. Entonces, yo estoy haciendo una oración: Padre, pido por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Para que sean, ¿qué? Guardados y ayudados con tu poder. Amén. Salmo. Entonces, ya tengo la oración y tengo, ¿qué cosa? El fundamento bíblico. ¿Estamos claros? Entonces, ahora vamos a hacer la oración. Y yo la voy a leer otra vez. Mi Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por la paz de Jerusalén, que sean guardados y ayudados por tu poder. Y ahora vamos a leer la palabra. Hermanos, en el Salmo 122, versículo 6 dice: pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Oración número 1. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la paz. Pedimos, Padre, por la paz de Jerusalén, Señor. Mira, Señor, que ellos son objetos hoy de ataques, de destrucción,
de situaciones difíciles, Señor. Pero aquí estamos orando, estamos pidiendo, Padre, para que reine la paz tuya, tu paz, la paz de Dios, la paz tuya, Señor, impere en esta nación. Y no solamente en Israel, sino en todas las naciones alrededor. Padre, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos para que tu pueblo Israel sea guardado, sean protegidos, sean ayudados por el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, pido por la paz de Jerusalén. Pido por la paz de tu pueblo, Señor. Bendícelo, guárdalo, protégelo, ayúdalo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre, por la paz de Jerusalén. Ahora, observen esto, hermanos, que todos estamos orando. ¿Por qué cosa? Por la paz de Jerusalén. No estamos orando por los Estados Unidos, ni estamos orando por Rusia, ni estamos orando por la paz de ¿quién? De Jerusalén. Porque la palabra dice, pedí por la paz de Jerusalén. Y lo interesante de esta oración es que esta oración tiene promesas. Dice, y sean prosperados los que te aman. Si usted ama a Jerusalén, si usted ama lo que Dios ama, usted va a ser prosperado. Entonces, esto es interesante, que tenemos que amar lo que Dios quiere que amemos. A veces estamos amando muchas cosas. Estamos amando muchas cosas que Dios no ama. Usted dice, Dios ama esto. No, hay cosas que Dios no ama. Pero yo quiero orar y hacer cosas que al Padre le guste, que el Padre ama. Y orar por Jerusalén, dice, es algo que Dios ama. O sea, yo quiero orar lo que Dios ama. Segundo ejemplo, ahí mismo, la segunda petición, dentro de la oración por la paz de Jerusalén. Dice el versículo, la oración dice así, la petición dice así, Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que haya paz en tu ciudad escogida y amada. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús haya paz en tu ciudad escogida y amada. Fundamento bíblico, Salmo 122, versículo 7, dice así. Me he mantenido en este salmo porque hay varias oraciones. Dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Así que aquí tenemos el fundamento bíblico, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que haya paz en tu ciudad, Señor. Dentro de esos muros, dentro de esa ciudad, en tu ciudad amada, tu ciudad escogida, como tú dijiste en el Salmo 138, que tú has escogido a Sión y la has escogido por habitación. Tú amas el lugar de tu presencia. Tú amas esta ciudad que la amas con todo tu corazón, Señor. Yo oro para que la paz reine dentro de la ciudad de Jerusalén. Que la paz reine en esa ciudad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Que tu paz llene esa ciudad. Amén y amén. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? De oración extraordinaria o en el acuerdo. La tercera oración dice así. Mi Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que la paz sea con todo tu pueblo Israel en esta hora. Para paz sea en esta ciudad, paz sea en cada casa. Entonces, estamos ahora declarando cosas, paz. Así que el Salmo, el fundamento, dice Salmo 122, versículo 8. Dice así. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Vamos a orar la tercera oración, ¿verdad? Ya la mencioné. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la paz sea con tu pueblo Israel en esta hora. La paz sea con ellos en el nombre de Jesús. En cada ciudad, en las casas, en los hogares. Amén. Ya tenemos el fundamento bíblico. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la paz esté con tu pueblo Israel en esta hora. Declaramos que la paz tuya esté con tu pueblo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, que la paz, Señor, declaro paz, como tu palabra dice, que tú le dices a tus discípulos cuando entren a una ciudad, decir, paz sea en esta casa. Y ahora mismo yo declaro esa paz sobre tu ciudad, sobre esta paz sobre Jerusalén, esta paz sobre Israel. En el nombre de su Padre declaramos paz, paz. Que el ángel de Jehová ahí esté interviniendo
en esa ciudad, que el ángel de Jehová, los ángeles de Jehová intervengan, Señor, en tu ciudad amada, Jerusalén. Y yo declaro, la paz sea con tu pueblo, la paz sea con esta ciudad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ve? Que nos enfocamos en un solo tema. ¿En cuál fue el tema? En la paz de Jerusalén. Surgieron varias, voy a haber sido una sola petición con todos estos versículos de apoyo, pero lo dividí en 3 peticiones. Pero esa es la idea de cuando tú haces una guía de oración. La gente tiene que saber por qué se va a orar, tiene que saber el fundamento bíblico. Y ahora, el tiempo de la oración depende muchas veces del ambiente, de la atmósfera, pero usted no se salga de la oración, no se salga de la oración, no se salga de los textos bíblicos, porque ahí está, cuando usted está orando de esta forma, usted está orando por la paz. ¿Qué está haciendo usted? Usted está orando con la palabra. Usted está orando con la palabra de Dios. Y este es el efecto que hay cuando nosotros declaramos la palabra, oramos con la palabra. Recuerde que adoramos con la palabra y oramos con la palabra. Así que, bueno, este ha sido el tema, cómo hacer una guía de oración. Ojalá que Dios llame a algunos de ustedes para hacer guía de oración. Es interesante este trabajo. Hay que orar. Hay que alinearse a lo que Dios está diciendo. Hay que tener el tema de estas guías pueden ser usadas, se pueden hacer guías diarias, guías semanales, como dije, guías mensuales, para ayunos especiales, para convocatorias de varios días. Bueno, lo importante es que necesitamos guías. Podemos orar por lo menos una petición por día, como hacemos en Let's Pray, mandamos una petición por día. Podemos agarrar, si hacemos oración el día sábado, por ejemplo, usted puede agarrar todas las oraciones de lunes a viernes que se oraron y hacer un resumen de oraciones del Express, y cada hermano ora con fervor, con unidad, armonía, en acuerdo. Así que bueno, esa ha sido la enseñanza, pues, guía de oración. Así que espero que Dios le bendiga y damos gracias a Dios por haber concluido esta serie, concierto, oración, Let's Pray, oración extraordinaria. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Bendiciones a todos.